Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Dice las Santas Escrituras, Evangelio según San Juan, capítulo 10 y versículo 1. Dice Jesús: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Mire cómo insiste el Señor: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén y amén. Vamos a orar. Santo, levanta las manos. Amado Señor y Padre, en el nombre de Cristo, colocamos en tus manos este precioso estudio. Oro en el nombre de Cristo para que hables a través de mi boca, que este estudio edifique a tu pueblo. Úsame como un instrumento de bendición para llevar este mensaje a toda la iglesia. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace 8 días comencé este estudio acerca de la parábola del redil. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a terminar el estudio. Lo primero que estuve enseñando hace 8 días está en pantalla y estaba hablando acerca de los falsos Mesías. ¿A qué me refiero yo con la palabra Mesías? La palabra Mesías significa Cristo o significa ungido. Es la misma palabra, pero en diferentes idiomas. El Señor había prometido a través de los profetas la venida del Mesías, del ungido de Dios, de el Cristo.
Y Jesús está diciéndole a los fariseos de su época que ellos eran falsos mesías, falsos cristos. La razón era muy sencilla: ellos no habían entrado por la puerta en el redil de Dios, en el redil de las ovejas, sino que habían saltado la cerca. Por eso Cristo les dice que son falsos mesías. El versículo 1 de Juan 10 lo dice: de cierto digo que el que no entra por la puerta, sino que salta la cerca, ese es un ladrón y estafador. No era el Mesías prometido. Segundo, les enseñé que los fariseos eran, ayúdeme, ladrones y salteadores. Juan 10:8, Jesús dice: todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Así que Cristo está enojado con estos fariseos que querían o se atribuían mejor ser los líderes espirituales del pueblo de Israel, y el Señor dice que no son más que unos ladrones. ¿Por qué Cristo le dice ladrones? Porque no les interesaba las ovejas, sino que lo único que les interesaba, ¿qué era? La lana de las ovejas. Yo le decía hace 8 días que lamentablemente las cosas hoy no han cambiado mucho. Hoy en día son más los que están interesados en la lana de las ovejas que en las mismas ovejas. Así que hay que tener mucho cuidado en donde te metes, donde te enseñe la palabra, y no donde te desplumen y te dejen sin una moneda en el bolsillo. Tercero, hablaba yo que los fariseos eran asalariados. ¿Qué significa la palabra asalariado? Jesús lo dice allá en Juan 10:12, dice: mas el asalariado, el que no es el pastor, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. ¿Por qué huye? Pues porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué es lo único que le importa? Pues lo que pueda sacarle a las ovejas. Eso dice el Señor. Como cuarto punto, les enseñé hace 8 días que los fariseos eran asesinos. Cristo lo dice allá en Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar. Oiga, matar y destruir. En cambio, dice Cristo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que Cristo dice que estos que saltan la cerca, estos que los único que les interesa es la lana de las ovejas, no son más que asesinos. ¿Por qué Cristo le llama asesinos a los fariseos? Ellos nunca habían llevado un puñal y habían matado a nadie a cuchillo o con un revólver. No. ¿Por qué les dice esto? Porque la forma en que mataban a la gente era con falsas doctrinas, con enseñanza errada, con enseñanza que no estaba escrita en la palabra. Yo le hago una pregunta. Hace 8 días le decía que las cosas hoy no han cambiado mucho. Hoy hay muchos que están muertos siguiendo a hombres más que a la palabra de Dios. Hoy hay unos que están muertos porque están siguiendo cosas equivocadas, doctrinas de demonios. Dice el apóstol Pablo que escuchan cosas que quieren oír, fábulas, historias que les agradan, pero no están recibiendo la palabra. Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Por eso es tan importante que ustedes entiendan la gran bendición que Dios les ha dado de llegar a esta casa, porque aquí se les está enseñando la palabra, no se les está escarbando el bolsillo, no se les está engañando con pactos y falsas doctrinas, sino que se les está enseñando una vida santa, una vida recta y un esperar a Cristo, porque su venida está cerca. Alabado sea el nombre de Cristo. El segundo punto lo alcancé a empezar y hoy lo vamos a terminar. El segundo punto, pues primero le hablé de los falsos mesías, ahora le quiero hablar del verdadero Mesías. ¿Quién será el verdadero Mesías? Pues Jesús, no hay otro. El verdadero Cristo, no hay sino uno. Entonces, como primer punto le enseñé hace 8 días, Jesucristo, el pastor de Israel. Juan capítulo 10,
versículo 2 al 4. Jesús mismo lo dijo: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Por qué Cristo es el pastor de Israel? Porque Él entró, diga, por la puerta. Ayúdeme, iglesia. ¿Por dónde entró Cristo? Por la puerta. Yo les enseñé lo que significa entrar por la puerta. Cristo entró por la puerta de los profetas. Él cumplió todo lo que los profetas dijeron de Cristo. Por ejemplo, los profetas decían que Cristo tenía el Mesías, el ungido de Dios que iba a venir, tenía que nacer de una virgen. Cristo lo cumplió al pie de la letra. Otros profetas decían que ese Cristo nacería en Belén de Judea. Cristo nació en Belén de Judea. Otros profetas decían que sería llamado Nazareno. Cristo fue a Nazaret precisamente para cumplir la profecía. Otros decían que el Cristo tendría poder de abrirle los ojos a los ciegos, liberar a los oprimidos, etc. Cristo cumplió eso al pie de la letra. Cristo no saltó la cerca, sino entró por la puerta. Demostró que Él en verdad era el ungido, el Mesías, el Cristo. Levanta la mano si lo está entendiendo. Ok. Segundo, Jesucristo, primero le dije Jesucristo el pastor de Israel, ahora Jesucristo el libertador de Israel. Ese sí no se lo he enseñado, hoy lo voy a enseñar mejor. Jesucristo el libertador. ¿Qué es un libertador? Alguien que libera, que rescata, que saca a alguien que es prisionero. Eso hizo Cristo. Juan capítulo 10 versículo 2. Mas el que entra por la puerta, o sea Jesús, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Ya les hablaré del portero más adelante, de quién estoy hablando. Y las ovejas, ¿qué hacen las ovejas? Oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y mire lo bonito. Cuando Jesús saca las ovejas del engaño, ¿qué hace? Va delante de ellas para guiarlas. Va delante de ellas. ¿Y qué hacen las ovejas? Las ovejas les siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. ¿Por qué? ¿Por qué huyen del extraño? Porque no conocen la voz de los extraños. Déjeme hablarle de Jesucristo como el gran liberador. La gran mayoría de ustedes fueron sacados de mucho engaño. Fueron liberados, rescatados. Y el Señor los trajo a un redil donde conocieran la verdadera palabra del Altísimo. Dios lo sigue haciendo hoy en día. Dice la palabra que Él, el verdadero pastor, llama a sus ovejas. Dice el versículo 3, Él llama a sus ovejas por nombre. Una por una las llama y las saca del engaño, las saca del error y las trae a su casa. Las trae a su casa para que afinen el oído, para que aprendan a oír su voz, para que ya no se dejen engañar, para que sean sensibles a la voz del Espíritu, para que cuando alguien les hable de parte del enemigo y los quiera engañar o robar o sacarle la poca lana, ellos sean sensibles y huyan y no se dejen engañar. ¿Para qué Dios los trajo a esta iglesia? Para que ustedes aprendan a afinar el oído. Ustedes ya no comen cuento. Ustedes ya no se dejan engañar porque Dios les afinó el oído. Ustedes hoy saben quién les enseña la verdad y quién los engaña. Ustedes ya no comen cuento como antes porque Dios los trajo aquí para oír la verdad. Y cuando aprenden a oír la verdad, ustedes ya no escuchan la mentira porque son hijos de la verdad, hijos de la luz, que aprendieron a oír la voz del Espíritu y no la voz del enemigo y la voz del engaño. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Quiénes de los que están aquí reconocen que Dios lo trajo aquí a oír la verdad? Toda la iglesia levanta la mano porque es verdad. Hablando con una hermana, un matrimonio, nosotros tenemos consejería con mi esposa los sábados aquí. Me contaba la hermana lo siguiente, que ella entró en ayuno y oración pidiéndole al Señor que la llevara a un lugar
donde no la engañaran más. Ella se sentía que la habían engañado. Y yo le decía, hermana, ¿por qué sientes que te engañaron? Cuéntame, ¿qué tu experiencia? Ella me dice, pastor, yo me gano un sueldo básico, mi esposo también, somos personas necesitadas, nosotros no somos pudientes. En el lugar donde yo iba, el pastor empezó a hablar de lo que habla la gran mayoría, de dinero, y empezó a hacer unos pactos. Los pactos eran obligatorios para toda la iglesia, cada familia debía dar mínimo 1 millón de pesos. Ella decía, yo no tengo plata, pastor, yo escasamente sostengo mis hijos, pero fue tanta la presión que nos llevaron a hacer un pacto aunque no tuviéramos. Hicimos el pacto, un juramento, porque un pacto es un juramento, de que daríamos 1 millón de pesos en X meses. Hicimos el pacto y yo después no podía dormir. La angustia me agobiaba, yo perdí la paz porque yo no podía dormir, porque sabía que había hecho un pacto y no sabía cómo cumplirlo. Dejamos de comer para poder cumplir el pacto y ni aún así completamos la tarifa. Entonces nos tocó valernos de plata hasta que completamos el dinero y lo dimos. Después de esto entró una ruina tan tremenda en nuestras vidas que nos veíamos, no teníamos ni para comer. Y yo me sentía engañada y yo llorando le dije al Señor, Señor, me siento que me robaron, me estafaron, me engañaron, yo quiero que me lleves a una iglesia verdadera. Dios es testigo de lo que voy a decir. Esta mujer no me conocía a mí, nunca me había visto, no había oído hablar de Abraham Peña por ninguna parte, pero el Señor es un Dios de gracia y de misericordia. Esa señora, hermana, se soñó conmigo, me veía predicando sin conocerme, no sabía quién era yo. Dios le hablaba de un Abraham, ve donde Abraham, y me oía predicar. Al otro día se levanta, empieza a buscar, a averiguar, conocen a alguien, un pastor que se llama Abraham, hasta que alguien le dijo, es un hermano por allá, y terminó llegando aquí. Ella me dice que tan pronto oyó mi voz arrancó a llorar porque era la voz que había oído en los sueños. Era el Dios de la gracia trayéndola a un lugar donde le enseñaran la verdad, donde no la robaran. Hoy están felices porque reconocieron y aprendieron a oír la voz del Espíritu. Lo único que no pude hacer por esa familia fue devolverles el 1 millón de pesos. Ya se lo robaron, hermano. Ya no hay nada que hacer. La palabra de Dios dice que cuando las ovejas oyen la voz del Señor, Él las saca del error, las saca del engaño, las libera, pero luego no las suelta, sino dice, Él va delante de sus ovejas. Y sus ovejas siguen la voz de su pastor. ¿Por qué lo siguen? Porque conocen la voz del pastor, saben que es la voz del Espíritu. Pero cuando viene un engañador a llevarlos, ellos no siguen la voz del engañador porque no conocen la voz de los extraños. Están acostumbrados a oír la voz del Espíritu, que es la voz de la verdad. Un pensamiento. El Señor Jesucristo se presenta como el verdadero Salvador, guía y protector de Israel. Otro pensamiento, cuando el Señor Jesús saca a sus ovejas, ¿hay ovejas aquí? Amén. ¿Ovejas de Cristo? Amén. Cuando el Señor saca a sus ovejas del error, de la esclavitud, de la ley, no las deja solas. Él mismo va delante de ellas como su Salvador, como su guía y protector. Por esta razón, las ovejas los siguen con tanto agrado. Levante la mano quienes están aquí con agrado. Usted nadie lo obligó a venir aquí, usted está aquí porque está agradado. Siente la paz del Espíritu. Tercero, Jesucristo, la puerta de las ovejas.
un pensamiento. El Señor Jesucristo se presenta como la puerta de las ovejas, es decir, óigame bien, como el único camino de salvación, tanto para judíos como gentiles. Cristo habla claramente y dice: yo soy la puerta. Juan 10:7. Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. No hay dos puertas. La única forma en que tú irás al cielo es si entras por la única puerta. Y la única puerta es Cristo, no hay dos. Jesús dijo: ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él. Pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Le preguntaron: Señor, muéstranos el camino. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie vendrá a mi Padre, ni nadie entrará en el cielo, a menos que lo haga por mí. Esto enseñó Jesucristo. Lea esto conmigo, este pensamiento. La invitación, hermanos, es para todos, judíos y gentiles, es decir, judíos y no judíos. El Señor Jesús afirma que las ovejas que entren por la puerta serán verdaderamente libres. Y la puerta es Él. Juan 8:31. Juan 8:31, lea la palabra, ¿qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Oiga lo que está diciendo. Cristo no le está hablando aquí a incrédulos, le está hablando a judíos o a gente que cree en Él. ¿Qué le dijo a la gente que cree en Él? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes, es lo que le está diciendo, cumplen mi palabra, la obedecen, permanecen en ella, la practican, serán verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora enlace esta palabra con Juan 10:9. Mira lo que dice Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos, dice el Señor, el Todopoderoso. Hay algo importante aquí, no lo puedo pasar por encima. Jesús dice: yo soy la puerta, el que entre por mí, el que crea mi palabra, el que reciba mi palabra y la practique, ese será salvo porque conoció la verdad y esa verdad lo va a hacer ¿qué? Libre. Pero dice, ese que entra en mí, ese que cree en mí, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué quiso decir Jesús con esto de entrará y saldrá y hallará pastos? Entonces, para que lo entiendan, traje unos pensamientos. Primero, entrará y saldrá. ¿De qué está hablando Cristo? ¿Qué es lo que Él quiere decirnos? Este entrará y saldrá indica que la persona que ha sido salva entrará a la misma presencia de Dios para adorar, y escúchame, y luego saldrá a este mundo para dar testimonio del Señor. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Ustedes hoy entraron aquí, hoy estamos adorando, hoy estamos alabando, hoy estamos recibiendo palabra, hoy estamos recibiendo doctrina, hoy estamos comiendo los pastos del Señor, estamos alimentándonos del maná de Dios, estamos comiendo la palabra. ¿Alguien me entiende?
Tú entras y adoras. Cuando tú te levantas por la mañana, cuando amanece y tú te despiertas y tú te levantas a adorar, a orar a Dios, a buscarlo, a leer su palabra, tú entras a la presencia de Dios y recibes y te llenas de Él. Pero luego tienes que salir. Tú no puedes quedarte aquí a dormir esta noche. Tú tienes que irte ahorita, tienes que salir a enfrentar el mundo. Pero tú ya no vas vacío, porque tú llegaste y llenaste tu corazón de la palabra, tu mente del Espíritu. Tu corazón está lleno de Dios. Ahora que tú ya estás lleno, en un momento, en una hora, dos, saldrás de aquí. Pero saldrás ¿a qué? A testificar que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, el verdadero pastor de las ovejas. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Alguien dice amén? Pero mira que la palabra no termina. Dice, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos interpretaciones. La primera, que tú entras y come pasto, la palabra, los buenos pastos frescos que Dios da a las ovejas. Pero la palabra también me dice, entrará y saldrá, y allá afuera encontrará pastos también. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Entrarás aquí, comerás pasto, la palabra de Dios, te llenarás de esa palabra como oveja de Cristo. Y cuando estés lleno de los pastos de Dios, saldrás a testificar de Él. Y dice la palabra que afuera, cuando tú testifiques de Cristo, encontrarás pastos. ¿Qué quiere decir? Bendiciones, más bendiciones, más bendiciones. Todo se te dará porque tú estás lleno del poder del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. ¿Alguien dice amén? Cuando tú te despiertes en la madrugada, hermano, 3 de la mañana, ¡pum!, te despertaste y tú dices, ¿qué pasó? Estaba durmiendo tan bonito y se me fue el sueño. Y deja de contar ovejas como Mr. Bean. 1, 2, 3, 4, a ver qué. O deja de darle vueltas a los ojos a ver si de pronto te coge el sueño. No, levántate, dile a tu hermano, levántate, hombre. Y ve al lugar secreto. Métete con Dios en el lugar secreto. Y cuando tú te llenes de Dios, te llenes de el Espíritu y te llenes de Dios, de esa presencia, tú saldrás a trabajar a tu empresa, saldrás a la calle y te acordarás de mí. Que tú que vas lleno de Dios, todo te va a resultar muy bien. Entrarás y saldrás y hallarás pastos. Alguien que diga amén. Pero si tú te levantas y amanece y tú empiezas a hacer lo que yo te digo, a contar pajaritos y vacas y ovejas voladoras, yo no sé, para dormirte otra vez, ese día saldrás porque no entraste. Saldrás, pero no hallarás pastos. Vas a morirte de hambre porque tú no te saciaste primero de Dios. Vas a salir y todo te resultará mal. Coges el Transmilenio, te pisan el juanete y cuando tú estás ahí te sacaron la cartera, te robaron la quincena. Llegaste al trabajo, empezaste tus labores, rompiste la máquina, trabaste el computador, te llamaron y te echaron. ¿Por qué? Porque se te olvidó que tú tienes como oveja, que tú tienes como oveja la obligación de entrar y salir para hallar pastos. Tú no puedes pretender levantarte y salir sin haber primero entrado. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu está diciendo hoy a la iglesia. Cuarto, Jesucristo el buen pastor. Jesucristo el buen pastor. Juan 10:11. Oiga lo que dice Jesús. Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
Es normal, lo más lógico es que cuando el pastor tiene hambre, hablemos de un pastor común y corriente que cuida ovejas, cuando el pastor tiene hambre, ¿qué hace? Pues mata a la oveja y se la come porque tiene hambre. Tiene 100 ovejas, dice, pues con este hambrerón, la familia sacrifica una oveja y se la come. La oveja alimenta al pastor. Pero acá Cristo dice lo contrario. Yo no actúo así. Yo soy el buen pastor. Las ovejas no dan la vida por mí. Yo doy mi vida por mis ovejas. ¿Alguien lo entiende? Lea este pensamiento. Generalmente las ovejas daban su vida por el pastor, pero el Señor Jesucristo, en cambio, murió por sus ovejas. Qué bonito, ¿no? Mire este pensamiento, este versículo, Juan 10:14. Mire lo que Cristo dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce. Mire la palabra así como. Así como. Vuelvo a repetir. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cómo me conocen? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Cristo está diciendo que Él no tiene un montón de ovejas, un rebaño de ovejas, sino que dice que Él conoce a cada oveja por nombre propio. Que Él sabe la necesidad de cada oveja. Que Él sabe los pensamientos de cada una de sus ovejas. Que Él sabe dónde estuviste el viernes por la noche. Que Él sabe lo que tú haces cuando estás fuera del redil. Él sabe dónde te la pasas, qué haces, qué piensas. La palabra de Dios dice en el Salmo 139 que aún no ha llegado el pensamiento a nuestra mente cuando el Señor ya lo conoce. Que Él sabe nuestra levantar y nuestro acostar. Él conoce íntimamente, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, dice la palabra. Así que dígale a tu hermano: pilas, mi hermano, ¿a dónde es que te metes? Porque Dios te está mirando desde el cielo. Aló. Un pensamiento: Jesucristo es el buen pastor por la relación tan íntima que tiene con sus ovejas. Él, Jesús, conoce a cada una de sus ovejas y ellas le conocen también. El Señor compara la relación que tiene con sus ovejas con la relación que Él mantiene con su Padre. ¿Creen ustedes que Cristo tiene una buena relación con su Padre? ¿Cuánto más cuida de su rebaño? Tercer punto en Números Romanos, cambio de tema. Las otras ovejas. Hablemos de esto un poquito porque Jesús habla de otras ovejas. Juan 10:16. Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas ovejas que no son de este redil, ¿qué va a hacer con ellas? Aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Muchos de los que están aquí, no sé cuántos, pero muchos de los que están aquí son esas otras ovejas que Dios trajo hoy aquí para que oigan su voz, entren al redil verdadero de Dios y haya un pastor que es Cristo y haya un redil que es su verdadera iglesia. Y esas ovejas también puedan ser bendecidas y puedan ser salvas
comiendo los verdaderos pastos de la verdadera y única palabra de Dios. Lea este pensamiento. Las otras ovejas a las que Jesús se refiere son los gentiles, o sea, los que no somos judíos. Estas ovejas no eran de este redil, es decir, no eran judíos, pero la gran compasión del Señor lo llevó a buscarlas y a acogerlas en su redil. Nosotros no nacimos en Israel, por lo menos yo no. No sé si de pronto habrá un judío aquí. Pero mire lo que hizo el Señor. Teniendo el rebaño de Israel, como el rebaño lo despreció, se fueron del redil, el Señor vino a llamar más ovejas, otras ovejas. Tengo otras ovejas que no son del redil. Aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Cristo te llamó a ti. Cristo me llamó a mí y Cristo te está llamando a ti hoy para que tú entres en el redil del Señor, en el verdadero reino de los cielos. Cristo es la entrada a ese redil. Alabado sea su nombre. ¿Cómo fue posible que Cristo nos trajera a nosotros y nos metiera en su redil? ¿Cómo fue posible? No fue fácil, iglesia. Para que Cristo nos metiera al redil, a la salvación, a la gracia y nos pudiera llevar al cielo, Él tuvo que pagar un enorme precio. Su precio fue su propia vida, su sangre, la muerte en la cruz. Lea conmigo en Juan 10:17. Juan 10:17. ¿Qué dijo Jesucristo? Por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, dijo Jesús, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. A veces cuando la gente lee sobre la cruz piensa que Cristo cometió un gravísimo error al dejarse crucificar. Pero la palabra no me enseña eso. La palabra me enseña que Cristo sabía perfectamente que venía a morir por sus ovejas, para rescatarlas, para liberarlas. ¿De dónde te liberó a mí? No lo sé, pero sí sé de qué me liberó el Señor. Me liberó de la idolatría, era un muy buen idólatra. Me liberó del pecado, del alcohol, me liberó de la lujuria, del pecado sexual. De todo eso me liberó el Señor hace ya muchos años. A ti también te tuvo que haber liberado de algo. Porque hasta donde yo sé, el Señor ha liberado a todos, nos ha sacado del error y nos ha llevado a su reino, al reino de la gracia y al reino de la bendición. Alabado sea su nombre. Lea conmigo, mi hermano, un pensamiento. Para poder traer a los judíos y a los gentiles al redil, el Señor primero, ¿qué debía hacer? Morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. El Señor Jesucristo fue a la cruz voluntariamente. Lo hizo por el amor que Él tiene a cada uno de nosotros, sus ovejas. Yo recuerdo cuando Poncio Pilato le dijo a Jesús: ¿acaso no sabes que tengo poder para darte la vida o la muerte? El Señor mira a Poncio Pilato, le dice: este sí es bien iluso. Tú no tienes poder sobre mí, tú tienes poder, pero el poder que te fue dado por mí, Padre. Tú no tienes ningún poder, hermano. Cristo fue a la cruz porque quería salvarnos. Dice la palabra en Isaías 53 que Él fue como una oveja muda al matadero. No abrió su boca. El mismo Cristo dijo: yo podría decirle a mi Padre que me mande una legión de ángeles para defenderme y lo haría, pero entonces ¿cómo salvaría a mis ovejas? Cristo murió en la cruz porque te ama, hermano.
Cristo murió en la cruz porque quiere llevarte al cielo. Sí, hermana, tú que viniste por primera vez, Cristo te ama y quiere liberarte hoy, quiere rescatarte y quiere llevarte al cielo y darte la vida eterna. Eso quiere Jesús contigo. Voy a demostrarle que Cristo fue a la cruz voluntariamente y entregó el Espíritu voluntariamente. Juan 19:30. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Será que alguno de nosotros cuando estemos muriendo podemos entregar el Espíritu? Piense lo que le estoy diciendo. ¿Será que cuando alguno de nosotros esté agonizando en el lecho de enfermo podremos entregar el Espíritu? No. No podemos a voluntad decirme, me muero ya. No. Usted se muere cuando Dios lo diga. Usted puede agonizar un año ahí, pataleando y no se muere hasta que Dios dice, venga para acá. ¿Me está entendiendo? Con Cristo no sucedió así. Cristo terminó la tarea y dijo, consumado es. Y luego le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se fue. Él entregó su espíritu. Murió voluntariamente. Luego la palabra me dice que también volvió a vivir voluntariamente. Al tercer día Cristo volvió a la vida. ¿Será que alguno de nosotros lo podemos hacer? No. Eso demuestra que Cristo es el verdadero Mesías, el verdadero ungido, el verdadero Hijo de Dios, el buen pastor del gran rebaño, su santa iglesia. Alabado sea su nombre. Sé que quedó una pregunta en el aire, ya el estudio se acaba, pero quedó algo en el aire. ¿Y quién es el portero? Porque ahí dice que Cristo es el buen pastor y a ese le abre el portero. ¿Quién es ese portero? No es Higuita, no es Córdoba, no es ninguno de ellos. Vamos a ver quién es el portero. Cuarto punto en números romanos. Cuarto en números romanos. El portero del redil. El portero del redil. Versículo Juan 10:2. Juan 10:2. Mas el que entra por la puerta, o sea Jesús, el pastor de las ovejas es. A este verdadero pastor, a este verdadero Cristo, a este verdadero ungido, a este ¿quién le abre? Ayúdeme, iglesia, ¿quién le abre? El portero. ¿Quién es ese portero? ¿Quién? Un pensamiento. Mucho se ha hablado respecto a quién es este portero que abre la puerta para la entrada del Mesías prometido. Hay tres pensamientos teológicos, tres corrientes teológicas que enseñan acerca del portero. Sobre este portero se han escrito libros completos hablando de quién es. Dentro de las tres corrientes teológicas yo se las traje las tres para que usted escoja la que quiera. Cualquiera de las tres no le va a quitar la salvación. Así que usted puede decir, me quedo con esta o con esta. Nadie sabe a ciencia cierta quién es el portero. Así que yo le traigo las tres posiciones teológicas que los teólogos dan. La primera, el primer grupo teológico dice que ese portero son los profetas del Antiguo Testamento. Ellos dicen que ese portero es el profeta porque ellos anunciaron, ellos dijeron exactamente cómo debía manifestarse el Mesías, que tenía que nacer de una virgen, que tenía que nacer en Belén de Judea, que tenía que ser llamado Nazareno, que tenía que tener poder para liberar a los oprimidos, abrir la vista de los ciegos, etc. Entonces, ese grupo teológico, esos exégetas bíblicos dicen, el portero son los profetas del Antiguo Testamento. El segundo grupo dice que el portero es Juan el Bautista.
Este segundo grupo de teólogos dice, no, el portero no son los profetas, es Juan, porque Juan era el pregonero, Juan era el embajador que venía delante de Cristo, abriendo el camino para que Él se presentara. El mismo Cristo dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que este portero no es otro más que Juan, que anunció la venida del Mesías, cumpliendo la profecía de Malaquías. Ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo de pensadores bíblicos dice, no son los profetas, no es Juan el Bautista, el portero es el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu? Porque es el Espíritu el que prepara los corazones de la gente, el que hace que la gente esté preparada para que cuando un predicador como yo predica de Cristo, entonces la puerta la abre el Espíritu para que entre Cristo y entre en la persona. Como dice la palabra en Apocalipsis 3:20, aquí que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien abre la puerta, ¿quién abre la puerta? El Espíritu Santo. Yo entraré a él, dice Jesús, y cenaré con él y él conmigo. 3 porteros. Escoge el que quieras, no hay problema, con los 3 te vas a ir al cielo, no hay problema. Así que si te gustan los profetas, quédate con los profetas. Si te gusta Juan el Bautista, quédate con Juan el Bautista. Yo me quedo con el que me gusta, el Espíritu Santo de Dios. Es el portero que abre nuestro corazón para que Cristo entre a nuestras vidas. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Llevó mi carga y maldad, su sangre me limpió. Sublime gracia, eterno amor, que Cristo allí murió. Sus manos llevan la señal del precio que Él pagó. Toda gloria sea a Jesús. Canta aleluya, canta aleluya, pues el Rey cargó con la cruz. A la muerte Él venció. Él venció. Y del sepulcro despertó, resucitó en poder, y con su sangre nos compró nuestra libertad de ser. Toda gloria sea a Jesús. Canta aleluya, canta aleluya, pues el Rey cargó con la cruz. A la muerte
tu